¿Cómo está la pizza? Muy rica. Qué bueno. Bueno, hermanos, pues es un gozo de nuevo cada jueves. Hoy tuvimos un día de oración ahí en el WhatsApp muy bonito por los solteros. A ver, levanten la mano los que son los casaderos, Los jóvenes casaderos. Sí, Juanis, alta, alta, Juanis, eso. Enrique, Juanis, Celina. Si tuviera 60. ¿Verdad que sí, hermano Iván? Aunque tuviera 60 ¿Y Santiago años. por qué no levanta la mano? ¿Eres casadero? Por eso no se casa. ¿Sí ves? ¿Estás en busca de macha o no? De mancha. ¿O no? Creo que no. Todavía no quieres. Bueno, hermanos, dentro de 8 días es el penúltimo examen. Pero si quieres o no. Penúltimo examen va a haber el final. Penúltimo, sí, va a haber final. Claro, va a haber final. Penúltimo examen, sí, el final va a ser que usted sale aquí y nos comparte todo el tema que vimos. No. Les quiero pedir un favor, un favor, así muy especial, muy especial. Esto lo hacemos por puro amor y dedicación al Señor, porque para mí es un gozo servirle a Cristo. No es ninguna carga, no es ninguna obligación, no, es un gozo completo para mí hacerlo, ¿cierto? Y mi esposa que me ayuda en muchísimas cosas. Ella es una verdadera ayuda idónea para mi vida en todo, especialmente cuando pide el gas en las mañanas. Sí, yo lo vi. Recién levantado. De la clase en general llevo el conteo, ¿cierto? Porque es necesario, es orden, hay que tenerlo. Porfirio dejó de venir, entonces pues ya no está ahí, está su espacio, pero está en blanco ahí, ¿no? Bueno, los demás sí tienen cada uno su puntaje, pero sí se me hace muy pesado, mucho, porque tengo que hacer o el examen entero o la mitad del examen cuando no vienen el día y lo presentan con todos, porque no se pueden quedar, ¿cierto? Ahora, hay motivos, por ejemplo, Mario estaba ese día fuera de la ciudad, ¿cierto? Es un motivo muy aceptable, muy válido, una enfermedad, cualquier cosa de estas, no hay problema, yo le hago el examen después. Pero por gusto no dejen de venir, claro. Por favor, eso no se vale, no se vale, de veras. Por miedo, ay no, yo no estudié, no hermano, no sea así, de veras que no. Porque ahí sí no me toma en cuenta a mí, ahí sí se mete dentro del espacio que yo tengo dentro de una agenda así como muy apretadita, y me toca abrir otro más para poderle hacer el examen a usted después, porque no vino ese día, porque no quiso. Así es. Entonces sí les pido ese favor nada más. Con todo gusto. Ténganlo por seguro que nada de lo que les pregunte no se ha hablado aquí. Todo lo que aquí compartimos, de las cositas que aquí compartimos, es de lo que preguntamos. Es más, les he dado el material. Y este examen que viene es mucho más sencillo, van a ser 10 preguntas nada más, y mucho más sencillo que los 2 anteriores. Así que, hermanos, vengan, ya estamos casi terminando, este va a ser el penúltimo examen, ¿ok? Bueno, perfecto, quedamos ahí, pacto. Los 7 eventos del fin del mundo comprenden todo esto. Hace 8 días me preguntaba Luis, una pregunta muy capciosa, muy buena, excelente, sobre el punto del milenio, que si aquí hay naciones o gente no transformada con la gente transformada, que ya somos nosotros, que aquí vamos a reinar, porque cuando regrese Cristo y sucede todo esto, nosotros regresamos con Él. Y aquí nos fuimos, pero aquí regresamos y reinamos con Cristo aquí. Apocalipsis 5:10 dice: reinaremos la iglesia con Cristo sobre la tierra. Milenio. Luis me preguntaba,
hermano, si aquí hay naciones que no son regeneradas y van a ser echadas al lago de fuego aquí, ¿qué chiste tiene haber estado aquí? Bueno, pues esa es una de las preguntas que no tienen una respuesta directa en la palabra de Dios. No todo tiene respuestas en la Biblia. Los misterios, ¿alguien puede leer Deuteronomio 29, por favor? Mientras lo encuentran. No todos los misterios en la palabra de Dios están revelados por Dios, no todos. La Biblia tiene cosas que usted y yo no las sabremos sino hasta cuando estemos allá con Él. Por ejemplo, algo muy sencillo. Usted no sabe cómo fue salvo. Usted no sabe eso. No sabe quién oró por usted. No sabe qué personas movió el Señor para que usted estuviera en determinado sitio y en determinado momento, en determinado día, y ese día le compartieran y a usted lo tocara el Señor y fuera salvo. Usted no sabe eso. La Biblia dice que cuando estemos con Él, conoceré, dice en Corintios, cómo fui conocido. Entonces, allá con Él nos vamos a sentar a preguntarle de todo. Señor, ¿por qué mi hermano se murió tan joven? ¿Usted no tiene preguntas para Dios? Claro, sí. ¿Usted no tiene una lista de cosas que preguntarle a Él cuando está en su presencia? Muchísimas, muchísimas. Habrá, por ejemplo, ese es un misterio. Otro misterio que no tiene respuesta ahorita. Si cuando seamos arrebatados y estemos en la presencia de Dios, nos acordaremos. No sabemos. En el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando se desatan los sellos y salen los 4 jinetes, por ahí después del 4.º sello, hay un versículo que dice que hay unas almas debajo del trono de Dios que claman por venganza por los ejecutores en la tierra. Entonces hay cosas ahí que se pueden atar, pero nadie puede dar una respuesta definitiva. No nos acordaremos, sí nos acordaremos, no se sabe. No se sabe. ¿Veré a mi esposa como la veo yo hoy en día ya? No sé. El Señor dice, no nos casaremos, eso dice. Pero la veré, no sé. ¿Me gozaré con ella viéndola allá en su presencia? No sé. No, nadie lo sabe. Y alguien que le predique algo que sí lo sabe, pues es mentira. Porque eso no está escrito, eso no está dicho. ¿Quién tiene Deuteronomio 29? Yo. Pues lo tienen todos, pero a ver, Donna. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Él, ¿cierto? Cierto. Aquí viene otro misterio. Habrá salvación por ahí. Bueno, aquí va. Aquí se va la iglesia. Y el anticristo surge en poder. 144,000 son sellados aquí. Aquí en esta. De hecho, estos 144,000 son aquí en la primera parte. Perdón. Estoy en la tribulación. No. Aquí son. Ok. El anticristo surge en poder y empieza la gran tribulación. Y 144,000 judíos son sellados y predicarán el evangelio. Estos judíos le van a traer muchísimas almas al Señor durante estos 7 años otra vez, que ahí llegan al cielo y son los que salen de la gran tribulación, ¿cierto? Bueno, cuando venga Cristo, que venimos con Él, libra la guerra del Armagedón, pasa todo esto y viene el juicio de las naciones. Y resucitan los santos del Antiguo Testamento. Bueno, que no son los que resucitaron el día que Cristo murió, esos se levantaron, dice. La palabra resucitar es una palabra clave con un significado definido en la palabra de Dios. Levantarse tiene otro significado diferente. Entonces, perdón. Entonces aquí se supone, como las bodas del Cordero, hay una, a ver si aquí están, no las puse,
pero bueno, importantísimo. No están aquí, deben estar aquí. Bueno, pertenecen, cuando la tribulación pasa aquí en la tierra, al final de los 7 años, antes de Cristo regresar, se celebran en el cielo las bodas del Cordero, y Cristo es el que va a servir, y allá nos tomaremos la segunda copa de vino con Él. La primera se la tomó Él con los apóstoles, y los apóstoles representan la iglesia. La segunda nos la tomaremos allá con Él cuando está pasando los 7 años aquí, en el cielo. Ahora, esas bodas del Cordero es el matrimonio de Cristo con la que ha sido su novia por tantísimos años, 2000 años llevamos, ¿cierto? Ahorita. Si esas bodas del Cordero se realizan en el cielo mientras está pasando esto aquí, mi pregunta es, ¿habrá salvación en el milenio entonces? ¿O no? Es de pensarlo. Ajá. Esa fue la pregunta que hizo Luis, prácticamente esa fue hace 8 días, basada en ese punto, ¿cierto, Luis? Sí, sí. Ok, esa pregunta no tiene respuesta ahorita. Pero hay, que no, pero hay cabos pero que quién atar. sabe. Hay cabos que atar. Sí hay versículos, cuando entremos al milenio, sí hay versículos que hablan de salvación. Hay versículos que hablan de salvación. Pero si aquí hay salvos, después ¿dónde se encuentran? Salvos. Salvos, o donde resucitan, porque ya no hay más resurrección, solo la de los incrédulos aquí. Resurrección del incrédulo, La número 2. resurrección segunda, y aquí es la muerte segunda. Entonces no dice la Biblia, si aquí hay salvos, no dice dónde resucitan, o qué pasa con ellos, o si nada más pasan así en un cuerpo, ¿cómo? No se sabe, ese es un misterio. Entonces yo esta parte no sé decir dónde, si hay salvación en el milenio o no, ahí no. La escatología es como, de hecho la palabra de Dios, es como cualquier carrera profesional, como decir medicina, derecho, arquitectura, ingeniería, nunca dejan de estudiar, se tienen que actualizar, tienen que estarse renovando en sus conocimientos diarios. Un médico de hace 50, que terminó hace 50 años, tiene que estar actualizado al día de hoy. Hace 50 años no habían ni las enfermedades, ni las medicinas, ni los métodos, ni los recursos que hay hoy. Entonces tiene que estar. Igualmente el estudiante de la palabra de Dios debe estar estudiando constantemente la palabra de Dios hasta que el Señor venga por usted o hasta que nos vayamos de aquí. Porque con el tiempo, con el estudio, con la constancia, con los eventos, el Señor nos va dando más y más y más revelación. Hoy estos estudios de escatología son más abundantes en su conocimiento que los que hacían hace 60 años, por ejemplo, o hace 100 años, también lo sabían. Entonces, de hecho, uno de los libros de escatología más importantes es de hace 65 años. Yo tomo muchas notas de él, pero las aplico también a lo presente para sacar un resumen de las cosas. Bueno, entonces aquí no se sabe, pero estos son los eventos. Y si ustedes notan, ahí falta uno muy importante, que es, dentro de todos estos, bueno, aquí me faltó las bodas del Cordero, faltaron muchas cosas obviamente, pero hay uno importantísimo. Bueno, es la guerra de Gog y Magog. Pero ese es antes. No se sabe. ¿No? Ese es otro misterio. Ese es otro punto, por eso no está ahí. No se sabe cuándo la va a dar. No se sabe cuándo la voy a dar. Bueno, Es el misterio. en la guerra de Armagedón, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego y lo inauguran. En este momento el lago de fuego está vacío. Sí. Está vacío. Pero el infierno no. El infierno sí está lleno. Sí, Luis. Entonces, ¿el lago de fuego existe en algún lugar? En el centro de la tierra. No Es se un sabe misterio. geográficamente dónde esté, pero sí está. Sí existe. ¿Dónde va a ser el juicio del gran trono blanco? ¿Será en la tierra? ¿Será arriba? No sabemos. Cristo viene aquí, Cristo viene y en la tierra hace el juicio de las naciones, en Jerusalén, para establecer su reino milenial, y de ahí en adelante se queda aquí. Después la nueva Jerusalén baja,
¿cierto? No sube, ahí no dice, sino que vi descender, dice, vi descender del cielo como una novia ataviada para su marido, la ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces baja la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir, allí, donde el Señor dijo, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Esa es la casa de mi Padre, ahí, en esa ciudad, ahí vamos a vivir por toda la eternidad. Ya lo dijimos, tan grande más o menos como el estado de Texas, según las medidas que da el Apocalipsis, porque sí las da. Si ustedes leen ahí Apocalipsis 22, ahí encuentran las medidas y se van a la tabla de medidas que tiene su Biblia, de las medidas en lineales y métricas y todo esto en el griego y en el hebreo, y ahí le va a dar cuánto es. Usted multiplica eso por lo que le da acá y le va a dar más o menos cuánto es. Entonces, el juicio del gran trono blanco, viene una resurrección. Ahora, como viene resurrección, entonces yo pienso que sí es aquí, porque hay resurrección de incrédulos. ¿Esos están enterrados dónde? Pues aquí en la tierra. ¿Dónde más va a ser el juicio? Si no, pues aquí. Lo podemos deducir de esa manera. Y el lago de fuego, antes de este juicio, es inaugurado por el anticristo. ¿Dónde está? Aquí. Y el falso profeta, que son lanzados al lago de fuego. El tercero que llega ahí es Satanás. En el fin del milenio, Satanás es lanzado al lago de fuego. Y después de él, todos los incrédulos van a estar compartiendo el lago de fuego con el mismo diablo. Miren, hermanitos, nada más eso que acabo de decir, que hasta me duele decirlo. Es tan difícil decir eso. Si eso se dijera un domingo con la iglesia aquí y se predicara esto, al siguiente domingo vienen muy pocos, porque es un tema que le huye la gente. Pero nosotros no debemos ser así, porque eso también es palabra de Dios y también es inspirada por Dios y también es útil para lo que dice la Biblia, útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿cierto? Ese es el segundo propósito de la Biblia. El primero es que el hombre sea salvo, y el segundo, que el hombre aprenda a vivir aquí, ¿cierto? Dios nos salva entre Irán y Rusia. ¿Contra los judíos? Contra los judíos. Sí, no, este es Rusia. Irán y Rusia. Contra los judíos que son protegidos por Estados Unidos. Bueno, hermanos, a este punto quiero comentarles algo. Este es el punto más álgido, ¿cómo se dirá? Más, el punto álgido de todo el estudio. Este es el tema más difícil de entender y es el tema más difícil de enseñar. Por eso lo estaba sacando. ¿Y nos lo vamos a brincar? No, lo he estado investigando mucho porque es un tema que tiene que ver con la actualidad. Es un tema que se explica y de hecho hoy lo podemos explicar mejor. Pero hay una, a ver, en la Biblia es un tema solo. Está únicamente en estos dos capítulos, no está en otra parte, no tiene puntos de apoyo. No hay de dónde agarrarse de un evangelio o de una carta apostólica, no hay ninguna parte que hable de la guerra de Gog y Magog, solo esto. Pero el Señor aquí hace unos énfasis tremendos, lo pone en dos capítulos de Ezequiel. Ezequiel fue uno de los profetas de la deportación. Él allá predicó, allá estaba Daniel también. ¿Okay? Bueno. Y allá el Señor da este mensaje que es muy grande y es muy completo, pero es demasiado confuso. Vamos a ver. Entonces, ¿qué o quiénes son Gog y Magog? Ahora, ese es el primer punto. Ya nos vamos. Este es el Se acabó la clase. Ya nos vamos, se fue. Gog significa, como tal la palabra sola, ornamento de oro. Bueno, la traducción en el idioma acadio y sumerio, que son dialectos antiguos, es Gug y Gug.
respectivamente, y tiene varios significados entre ellos. Estos significados son muy importantes. En la palabra de Dios las palabras tienen significados, los nombres propios tienen significados, su nombre tiene un significado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir el tuyo, Celina? Y celestial. Celina es celestial. ¿Y el tuyo, Gina? ¿No sabes? Al contrario. ¿Sí? El mío es, bueno, es como el femenino de Jorge. Jorja. No. No, pero Georgina. el geo tiene que ver con tierra. O sea, y Jorge es como el que trabaja la tierra o algo así. Los nombres tienen significados, todos. Y en la palabra de Dios son importantísimos. Bueno, esta palabra de Gog tiene significados como tinieblas, techo, jefe y alto. O sea que es alguien alto, arrogante, importante, no es cualquiera. O sea, Gog no es cualquiera. Es algo muy alto, al cual el Señor le presta demasiada, o más bien mucha atención. Y Magog significa la tierra de Gog, donde Gog gobierna. Entonces, no es Gog contra Magog, es Gog, es una persona. el que gobierna, Ajá. alto, jefe, sobre una tierra llamada Magog. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, ¿Seguimos o no? sí. Ahorita, una foto. Bueno, muy bien. Ponte, Iván. Gracias. Listo, perfecto. La gran mayoría de estudios escatológicos enseñan que Gog es un líder político y militar que guiará a Rusia. Y Magog en coalición con a Rusia, que es Magog, en coalición con un bloque de naciones islámicas para atacar a Israel al final de los tiempos. Mire, una cuestión que nosotros, muy importante que se me ha olvidado comentarles, es que en estos estudios yo no me puedo poner a detallar de qué manera llegué a tal punto, porque se nos iría demasiado tiempo en las cosas y no terminaríamos. Por ejemplo, yo les di una fecha de cuando el decreto de Artajerjes fue dado, en el cual empezaban a correr las 70 semanas, ¿se acuerdan? Sí. Sí, yo les di la fecha, Sí, el acá 444 antes de Cristo, pero yo no me puedo sentar a decirles cómo llegué a esa fecha. ¿Por qué? Porque es largo, se necesitan tomar concordancias, diccionarios bíblicos, hasta el Google, y mucha documentación para atar cabos de muchas partes, de varios libros en la Biblia, y poder llegar a esa fecha. Eso, en este momento y a esta clase, no es tan importante saberlo como saber la fecha misma, que esa sí es importante. Entonces, yo simplemente les dije, la fecha es esta, 445. y de ahí partimos. 14 de marzo. Sí, pero no les expliqué cómo llegué ahí. Como tampoco me voy a poner a detallar cómo llegamos a ciertos nombres y a ciertas definiciones. Esas son investigaciones que yo me he gastado un tiempo en hacerlas, y que ahorita sería sacrificar la clase completa en sentarnos de concordancia en diccionario, que eso es lo que usted sí debe hacer en su casa. Porque yo no voy a estudiar por usted. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo en estos cursos es dar las bases de un estudio o de un esquema sólido, en este caso de escatología, para que de ahí en adelante ya usted sepa cómo estudiar la palabra de Dios. Pero yo no la voy a estudiar, ni se la voy a explicar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 y que termina, ¿no? Todos tenemos que estudiar la palabra de Dios, todos. Entonces, existe un detalle muy importante. Si tan solo es un ser humano, porque Gog es un líder político y militar, físico, es un hombre que gobierna sobre una región. Magog, que todos los estudios escatológicos están de acuerdo en que es Rusia. Si tan solo es un ser humano, póngale atención a esto,
¿por qué entonces aparece en el escenario mundial nuevamente al final del reinado milenial de Cristo? Ahí aparece otra vez Gog y Magog. Leámoslo, 27:8. Porque esta es una guerra muy aparte, independiente, individual en la palabra de Dios, que no se repite. Pero Gog y Magog sí Aquí aparece está. en varias partes. Aquí está. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 27:8? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ok, perfecto. Ahora, muchos dicen, así inocente e ingenuamente, de que esta guerra de Gog y Magog es esa que dice en Apocalipsis 20. Y ahí habla de una revuelta o una revolución en contra del reinado De milenial, Jesús, ajá. de Jesús, en contra de su gobierno, ¿cierto? ¿Sí? Este punto de Gog y Magog es más de debate que literal. Aquí voy a estar hablando más que lo que estamos ahí viendo. Entonces, más adelante vamos a ver por qué ese conflicto final del milenio no es esta guerra. Vamos a verlo. Hay diferencias astronómicas para que ese conflicto del milenio, donde dice que Satanás es suelto otra vez y va a engañar a Gog y a Magog, no es esta guerra de Ezequiel 38 y 39. ¿Sí? Sí. Acuérdense que estamos viendo el punto más difícil de la escatología. ¿Saben por qué? ¿Por qué les voy a decir es el punto más Estoy difícil? muy confuso. Porque no se sabe cuándo va a ser. Nadie está de acuerdo si es ahorita antes de la tribulación, O es si es en en el milenio. medio de la tribulación, si es empezando el milenio, si es al final del milenio. No se sabe. Lo cierto del caso es que no ha pasado en la humanidad todavía. Esta coalición todavía no ha sucedido en la tierra. No ha existido una guerra así. O sea que falta por suceder. Va a suceder. Va a pasar. Y dice que es para los últimos días. Yo puedo decir, ahora ya es un concepto muy personal, porque aquí hay un debate en esto y los conceptos personales se valen, pero son conceptos, no enseñanzas. Conceptos. Tú puedes tener tu concepto, lo vamos a hablar, ¿cierto? Mi concepto personal es que el conflicto del Medio Oriente, de hecho las noticias hablan de que Rusia ya quiere volver a ser una potencia mundial como lo fue anteriormente y que quiere preservar su petróleo que tiene en Turquía, y para eso tiene que hacer una coalición con el bloque islámico, y eso los va a llevar a que ataquen a Israel. Eso está pasando ahorita. Netanyahu, por ejemplo, que es el primer ministro israelí, está todos los días enviando mensajes diciendo: tengan cuidado con Irán, tengan cuidado con Rusia, su objetivo es destruirnos. Y ese es el objetivo de esta guerra, la destrucción completa de Israel. Este es un punto más noticioso y vigente y actual que literal, porque literalmente no tenemos mucho de dónde agarrarnos, solo hay 2 capítulos nada más. Bueno, la conclusión es que el relato de Ezequiel 38 y 39 no se refiere a Gog como un líder humano ruso nada más, sino a la potestad demoníaca que está detrás de él. Lo vamos a ver. A ver, Hitler, por ejemplo, ¿hace cuántos años estuvo Hitler? Hace 70, 80 años. Como 70, de 1940. Ok. 38. Hitler, por ejemplo, era un ser humano con identidad tangible como cualquiera de nosotros, pero, escuchen, yo pienso que Satanás en la historia de la humanidad ha poseído ciertos personajes que le han traído demasiada maldad al mundo.
y yo creo que ahí ha estado Satanás, si no detrás de ellos, él mismo en ellos. Por ejemplo, tenemos la primera muestra, y se dice la primera, hermanos, no la primera, sino la primera, porque es femenina, la primera. Ves que vemos a Satanás dentro de un cuerpo para llevar a cabo un plan maléfico al máximo, fue en Judas. Y la palabra dice que cuando Judas tomó el bocado de pan comiendo con el Señor en la mesa, Satanás entró en él. ¿Se deformó Judas? No. ¿Se puso la cabeza a darle vueltas? ¿Le salió babasa? ¿Hablaba así? Guacamole. No, hermano, eso es puro Hollywood. Los endemoniados no son así. Así no son. Excepto alguno que tuviera más de 1000 demonios en él, como Legión, el de la Biblia, que ese rompía las cadenas. Pues imagínense 1000 demonios en una persona. Nosotros, antes de conocer a Cristo, tuvimos uno que otro demoniecito, eso sí se lo digo, hermano. Pero chiquito, El demonio del ay, no, pues ¿para qué digo? No, de tantas cositas que hacíamos. Hay el demoniecito ahí. Por eso cuando Cristo vino a nuestra vida hubo un cambio, hubo una transformación, se abrieron los ojos, fuimos liberados, ¿cierto? Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Hoy somos libres. ¿De qué? De que ya no somos casa de demonios, hermano. Ya el demonio aquí no tiene entrada a esta casa, no hay. Esta casa le pertenece a Cristo. Ya tiene un sello afuera. No puedes entrar aquí, Satanás. Y la palabra de Cristo es: vete de él y no entres más en él. Esa es la palabra del Señor. Y así jamás el diablo vuelve a entrar. ¿Sí? Bueno, yo pienso que Satanás estuvo en Hitler. Miren que Judas, ¿cuál fue el propósito de Judas? Destruir al Hijo de Dios. ¿Sí o no? Sí. Acabar con el Hijo de Dios. Sí. Ahora, entre el momento en que Judas traicionó al Señor y arrestaron al Señor, Satanás se fue y lloró y se ahorcó, no pudo con el remordimiento. Si Satanás hubiera seguido en él, no hubiera hecho eso, hubiera seguido por hacer más mal en otro lado. Estuvo en él un momento, hizo crucificar a Jesús y se fue. Sí. Y después Judas ya no supo, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo? No, fue y se ahorcó. No tuvo más que hacer, ¿cierto? No tuvo más que hacer. Ahora, Hitler, el propósito que tuvo Hitler fue destruir al pueblo de Dios, erradicarlo de la faz de la tierra. Y hubo un hombre que se paró ante el mundo como un gobernante mundial en esos años. Sí, Estados Unidos y sus aliados, no fue la guerra de Estados Unidos. Ahí fue cuando Estados Unidos empezó a ser potencia. Pero los aliados de esa época que estaban, Alemania era uno de ellos que peleaba contra Inglaterra era otro que peleaba, perdón, Alemania no, Rusia e Inglaterra estaban peleando contra Hitler. De esos años que Estados Unidos también intervino un poco, fue cuando Estados Unidos empezó a ser la potencia que es hoy en día. Pero el propósito que tenía Hitler era destruir Israel. Yo pienso que ahí El diablo estaba Satanás en él, porque mire todo lo que hizo, hermano. ¿A qué mente